Bienvenidos y bienvenidas a la lección de redacción SEO. Este es el primer vídeo que grabo, ya sé que habéis hecho lecciones anteriormente, pero este es mi primer vídeo, así que espero que todo salga bien, por eso a lo mejor el entorno está un poco cambiado. Pero bueno, dejo de enrollarme y vamos a ir al índice de esta lección. Y lo primero que vamos a ver va a ser por qué es importante la redacción SEO. Vamos a ver su importancia con una pequeña frase que os voy a dejar. Seguidamente vamos a ver la importancia del sector. No es lo mismo redactar para un tipo de sector que para otro. Luego lo vamos a ver. Seguidamente los tips SEO. A la hora de redactar, lo más importante y donde más rato vamos a estar. Seguidamente las herramientas de redacción más útiles a la hora de redactar SEO. Y seguidamente cuánto y cómo cobrar por hacer textos SEO. Empezamos la lección con esta pequeñita frase para entender exactamente qué es la redacción SEO. La redacción SEO consiste en escribir textos empleando técnicas de optimización para buscadores. Técnicas SEO para buscadores. Y con buscadores me refiero, por ejemplo, a Google, Yahoo, Bing, el que utilices. No me refiero al buscador de Amazon. Con el propósito de posicionar una web entre los primeros resultados de búsqueda para determinadas palabras clave. Que cuando el usuario busque la palabra clave que a nosotros nos interesa, que nuestra web salga. Vamos a ver la importancia de la redacción SEO. Y lo he dividido en 3 pequeños objetivos. Los voy a explicar lo más rápido posible, aunque sí que voy a tener que dedicar 5 minutos a este punto. El primer objetivo va a ser posicionar. Mediante los textos indicaremos a Google qué palabras clave queremos posicionar y qué intención de búsqueda queremos posicionar para una determinada URL. Ya sabéis cómo hacer un estudio de palabras clave, ahora tendremos que emplear estas palabras clave en el texto para indicarle a Google que queremos posicionar por estas palabras clave que forman esta intención de búsqueda. Una vez hayamos posicionado por estas palabras clave, el usuario nos hará clic y lo que tenemos que conseguir es retenerlo, conseguir que lea el texto. Voy a leer esto. Una vez hayan clicado en nuestro resultado, tendremos que ofrecer al usuario lo que ha buscado exactamente respondiendo a la intención de búsqueda. Si él ha buscado A, respóndele con A. No le respondas con A y con B. Si él busca comprar cámaras reflex, solo muéstrale cámaras reflex. No le muestres cámaras digitales o otro tipo de cámaras porque a él solo le interesan reflex. Así que muéstrale al usuario exactamente lo que él quiere. Muéstrale la intención de búsqueda, ¿vale? Lo que él haya buscado, su intención de búsqueda. Seguidamente, el tercer objetivo va a ser conseguir. Los textos serán los culpables de que podamos conseguir un objetivo. Vender un producto, por ejemplo, el texto lo podemos redactar de manera persuasiva para vender un producto, conseguir una suscripción, conseguir un relleno de un formulario de contacto, etc. Vamos a ver las diferencias entre sectores, porque no es lo mismo redactar para un sector que para otro. Y el caso donde se ve muy bien es en los sectores supercompetidos. Las estrategias SEO que se apliquen a un sector supercompetido van a ser totalmente diferentes a las estrategias SEO que se apliquen en un sector menos competido. Y con estrategias SEO me refiero a estrategias SEO de redacción y también de estudio de palabras clave y todas las estrategias SEO, pero en este caso solo vamos a ver las de redacción. Tengo que decir que todo lo que voy a explicar a continuación son estrategias y técnicas que sirven para sectores medio poco competidos, así que si tú estás entrando en un sector súper competido como el de abogado, cerrajero, sector adulto, etc., estas estrategias no van a ser al 100% óptimas y a lo mejor tendrías que aplicar otro tipo de estrategias. Vamos a leer el texto que os he preparado. El algoritmo trata a cada sector de una manera diferente. Lo que en uno se puede considerar spam, en otro se puede ver natural. ¿A qué me refiero con esto? Que a lo mejor poner una densidad en un sector súper competido a la palabra clave principal súper alta es natural, aunque se vea spameado, pero es natural. Por ejemplo, en el sector de cerrajeros, poner la palabra cerrajeros en ciudad, por ejemplo, cerrajeros en Barcelona, 20.000 veces, aunque se vea súper spameado, Google te lo considerará bien. Sin embargo, si nos vamos a un nicho mucho menos competido, por ejemplo, comprar luces de estudio de grabación, si repetimos esta palabra muchísimas veces y le ponemos una densidad de un 7% súper alta, nos puede llegar a penalizar Google Panda, simplemente porque no es un sector súper competido y porque nuestra competencia no lo está haciendo así. Así que todo va a depender del sector. Y esto es algo que tenéis que tener en cuenta. Antes de redactar un texto, analizar un poquito por encima el sector. Una vez dicho esto, vamos al tema importante y son los tips SEO, todos los consejos SEO que os voy a dar a la hora de redactar y te los voy a dar ordenados. El primer tip, y en el que menos me voy a estar, es hacer un keyword search. Ya sabes cómo hacer un keyword search y ya sabes cómo robar palabras clave a la competencia. Así que simplemente lo que tenemos que hacer es aplicar estas palabras clave en el texto. Seguidamente vamos a tener que crear una estructura de encabezados.
Aquí entran dos partes. La primera parte tienes que saber la estructuración de las H's, el orden jerárquico, H1, dentro del H1, H2, dentro del H2, H3, etc. Esas son etiquetas HTML. No es programación, pero es algo parecido. Te lo voy a explicar súper resumidamente. Solo puede haber un H1, y el H1 debe de ser el título principal. Con H1 me refiero al heading 1, que sale en el WordPress. Seguidamente, todos los demás subtítulos, ¿vale? Todos los demás títulos van a ser H2, ¿vale? Todo va a ser un H2. Pero si ese H2 tiene que tener otro subtítulo por dentro, va a ser un H3. Si ese H3 debe de tener otro subtítulo por dentro, va a ser un H4. Y así sucesivamente hasta el H6, ¿vale? Heading 6 en WordPress, ¿vale? Tienes que seguir un orden. H1 y todo lo que venga después, H2. Y si hay algo dentro del H2, H3, y si hay algo dentro del H3, etc. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es buscar la palabra clave principal y ver cómo lo están haciendo los competidores. Coger ideas, coger un Word, ¿vale? Y poner todos los encabezados que nos molen. Una vez tengamos todos los encabezados que nos molen, quitamos los que a lo mejor sobran, añadimos los que nosotros queramos poner personalmente, porque evidentemente no todos nos lo tenemos que coger ideas de la competencia, también puedes tener tus propias ideas, puedes añadir encabezados que nadie haya puesto, que eso es lo que le dará el punto de valor de más, y Google te lo considerará como bien, y organizas todos esos encabezados, haces una fórmula que quede perfecta, ¿vale? Los organizas, los jerarquizas y sacas de todas esas ideas un blog, ¿vale? De todas esas ideas que tú has visto en internet, sacas tu propia conclusión, tus propios encabezados. Y esos encabezados los vamos a utilizar seguidamente para escribir texto en cada encabezado, pero de momento ya tendrás todos los encabezados estructurados y sabes exactamente de qué vas a hablar en cada encabezado. Ahora tocará hacer el texto. A la hora de hacer el texto también debes fijarte en la competencia para ver cómo lo están explicando, con qué nivel de dificultad lo están explicando, si técnico, si fácil, etc. Normalmente va a ser nivel fácil, por norma general. Sobre todo si son tutoriales, si es para comprar algo no hace falta ningún nivel, evidentemente. Enfócate en la palabra clave principal e incluye secundarias, evidentemente. A la hora de redactar el texto, enfócate en la palabra clave principal, que es la que más debes de repetir, y también pon las palabras clave secundarias, variantes, relacionadas, semánticas, etc. La densidad de la palabra clave principal debe ser más alta que la densidad de las secundarias, y debe aparecer en el title y la description. Eso lo veremos más tarde, cómo utilizar un title y una description en otra lección. También te dejo un vídeo de YouTube que tienes que mirarlo sí o sí porque es súper importante, porque te explico cómo utilizar las densidades de las palabras clave. Es algo un poquito más técnico de este curso, ¿vale? Es un nivel medio avanzado ese vídeo. Por eso lo he querido separar en un vídeo de YouTube. Simplemente lo que te tengo que comentar a ti es que la palabra clave principal debe tener un poquito más de densidad que las palabras clave secundarias. Y te preguntarás, ¿y la palabra clave principal con qué densidad la pongo? Pues haz una media de lo que estén haciendo tus competidores. Si un competidor la está usando con un 3% de densidad y otro competidor la está usando con un 1% de densidad, tú vas a utilizar un 2% de densidad, ni uno ni otro. Haces la media y utilizas esa densidad. Si quieres saber ya ir un nivel más allá y ver algo un poco más técnico, pues mírate el vídeo de YouTube, que te he obligado a mirarlo, pero bueno, te lo vuelvo a repetir. Mírate el vídeo en YouTube, que lo tienes en el PDF. Te descargas el PDF y clicas en el enlace y te lo miras, ¿vale? Y no es por hacer propaganda de mi canal de YouTube ni nada de eso, ¿eh? Simplemente es porque es importante, lo que es algo un poquito más técnico. En unos minutos te explicaré cómo ver las densidades de la competencia. Te enseñaré cuando lleguemos a la parte de herramientas cómo se hace, ¿vale? Así que no te preocupes que te lo voy a enseñar. Otra recomendación que os doy es que crees semántica, y la semántica ya es algo también bastante técnico, un nivel un poquito más avanzado, pero os la voy a explicar porque es súper importante. Mediante la semántica le haremos entender a Google de lo que se está hablando. Por ejemplo, si ponemos gato, le haremos entender a Google si estamos hablando de un gato animal o un gato de herramienta, esas herramientas que se utilizan para subir un coche, o no sé para lo que se utiliza realmente, pero bueno, gato tiene dos significados y Google entenderá si estamos hablando de uno o otro mediante la semántica. Por ejemplo, si a lo largo del contenido hablamos de pienso, de comida, de animales, de salvajes, pues sabrá que estamos hablando de un gato animal. Sin embargo, si ponemos la palabra herramienta, mecánica, taller, coche, ruedas, sabrá que estamos hablando de la herramienta gato y no del animal, ¿vale? Entonces relacionará semánticamente todo el contenido, por lo tanto crear semántica es súper importante. Voy a poner un ejemplo más claro. Si nosotros queremos posicionar la palabra clave mejores plugins para WordPress, lo que tenemos que hacer es utilizar las palabras clave, evidentemente, y poner un listado de los mejores plugins para WordPress. Plugin 1
Yoast SEO, plugin 2, Rank Math, plugin 3, no sé qué, plugin 4, no sé cuántos. De esta manera estaremos indicándole a Google de que nosotros estamos poniéndole un listado de los mejores plugins para WordPress. Y esta es la palabra clave principal de nuestro blog, por lo tanto nos lo va a recompensar, porque estamos creando semántica. Seguidamente he puesto también como recomendación, y esto no lo tendría que poner, pero lo pongo, redactar más de 500 palabras. Empezamos con la base de que si redactas menos de 350 palabras, Google lo considerará contenido pobre, thin content, y puede incluso que si tienes muchas páginas thin content te llegue a penalizar Google Panda. Por otra parte, el mínimo que yo impondría serían 500 palabras, porque un texto de menos de 500 palabras, aparte de que no lo veo de mucho valor, es muy difícil que posicione. A partir de 500, en cosas muy poco competidas, pues sí que puedes empezar a posicionar. Y a partir de unas 700 para arriba ya puedes posicionar en lo que sea. Yo lo que normalmente hago para decidir el número de palabras que tengo que redactar es las que necesite. Si necesito 500, 500. Si necesito 1000, 1000. Y si necesito 7000, 7000. Las que hagan falta. Si no, también lo que podemos hacer es ver la media que utiliza la competencia, hacer la media y utilizar nosotros ese número de palabras. Pero ya te digo que yo en el número de palabras nunca me fijo. Luego también os enseñaré cómo ver el número de palabras totales que tiene una página, un post, una URL, ¿vale? Y otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que, por ejemplo, Google no es tonto. Y si estás ofreciendo un servicio de consultor SEO, si pones una página en el servicio de consultor SEO, ofreciendo tú el servicio de consultor SEO con 7000 palabras, va a decir, se está enrollando mucho para ofrecer el servicio SEO, ¿no? Pues a lo mejor aquí te lo considera más contenido informacional que transaccional, y realmente este es un servicio transaccional, porque es un servicio, te estás vendiendo como consultor SEO y tú quieres que te rellenen el formulario de contacto y contacten contigo para tú ofrecer el servicio, así que es transaccional, y al tener tantas palabras puede que se lo tome como un contenido informacional, pero como digo, esto es algo ya más técnico y no quiero liaros con esto porque se tienen que entender muy bien, así que utilizar el número de palabras que necesitéis. Pasamos al siguiente punto y está relacionado con la sintaxis y la gramática. Y es que no debes hacer faltas, debes hacer un buen uso de la gramática y la sintaxis. Ya básicamente por el usuario, no para Google, sino por el usuario. Pero que sepas que Google detectará si haces faltas y si haces un mal uso de la sintaxis, la gramática, etc. Por una falta, evidentemente no va a pasar absolutamente nada. Pero si todo el blog está lleno de faltas, está mal escrito, utiliza mala semántica, etc., no lo vas a posicionar. Así que redacta bien, evidentemente. Esto no lo tendría que decir, pero lo digo. Redacta bien, no hagas faltas. Pasamos al siguiente punto y es utilizar negritas, cursivas, subrayados, etc. Y esto más para Google es para el usuario, para mejorar la experiencia del usuario, porque ya sabes que si mejoras la experiencia del usuario, mejoras el SEO, porque tienes un porcentaje de rebote menor, porque el usuario se está más rato leyendo tu post, porque le ayudas más con negritas, con imágenes, con vídeos, etc. Y pues eso, el usuario está más rato en tu post y eso Google te lo recompensa. Eso significa que tienes un porcentaje de rebote bajo, porque el usuario está mucho rato dentro de tu web y eso es ok. O también puede ser mal, porque si el usuario está mucho rato dentro de tu web, a lo mejor es porque está buscando lo que necesita saber y no lo encuentra. O a lo mejor, si está poco rato dentro de tu web, dices, ah, qué mal, pero a lo mejor no es mal, a lo mejor es bien, porque necesita algo y tal como ha entrado en tu web, lo ha resuelto y se ha ido porque ya le has resuelto la intención de búsqueda. Así que tener un porcentaje de rebote bajo no es ni bueno ni malo, depende del caso. Que el usuario esté poco tiempo en tu web no es ni bueno ni malo, depende del caso. Seguimos. Crea un buen enlazado interno y externo. Enlaza a las páginas internas que estén relacionadas con el texto cuando tengas una buena ocasión. De esta manera mejoraremos el PageRank interno, la autoridad de los enlaces internas y el crawleo externo, ¿vale? Cuando Google pase por nuestra web, como sabéis, va de enlace a enlace, así que si tenéis enlaces internos, pues podrá ir de enlace a enlace y verá todas las páginas de vuestra web para que os la pueda indexar. Esto se explicará en una clase más adelante, porque es algo un poquito más técnico. Y lo mismo con el enlazado externo. Por ejemplo, si yo estoy hablando de las 7 mejores técnicas White Hat SEO, lo mejor sería enlazar a las directrices de Google, que es eso lo que marca el White Hat SEO, ¿no? O por ejemplo, si estoy hablando de las mejores cámaras Sony, pues lo normal sería enlazar a cada producto de cada cámara Sony, ¿no? Pues eso, enriquecer el contenido poniendo una mejor experiencia de usuario, poniendo enlaces externos que sean de calidad. Si estoy hablando de cámaras Sony, no enlaces a una web porno, evidentemente. Como penúltimo punto, quiero también destacar que, pues lo mismo,
utilizar imágenes y vídeos optimizados, evidentemente, también va a mejorar la experiencia del usuario, por lo tanto va a ser satisfactorio para el posicionamiento. Y por último, colocar un meta title y una meta description optimizados, que como digo, en otro vídeo estudiaremos cómo hacer todo esto. Y ahora vamos con las herramientas SEO que nos van a facilitar el trabajo. Y la primera es SEOquake. SEOquake es una extensión de Google Chrome, tienes el enlace en el PDF por si te la quieres instalar, que nos va a permitir hacer muchas cosas a la hora de redactar. Lo primero que tendremos que hacer es entrar a la página sin ser administrador de WordPress ni de ningún CMS, porque si no los datos serán un poco engañosos. Entramos a la página que queremos analizar y clicamos en la extensión SEOquake. Entonces, aquí tenemos varias opciones, solo vamos a utilizar dos, la de info de la página y la de densidad. Vamos a ver primero info de la página. Aquí nos va a devolver el title y la description. Ya estudiaremos cómo optimizarlo en otro vídeo. Y si bajamos un poquito, vamos a ver el número total de palabras que tiene la página. Por lo tanto, esta página, mi home de la página web, tiene 1160 palabras en totales. Entonces, cuando he dicho antes que tenéis que hacer la media de los competidores, por ejemplo, si uno utiliza 3000 palabras totales y otro utiliza 2000, pues tú utilizas 2500 haciendo la media, pues se hace con esta herramienta. Tú entras a la web de la competencia y miras cuántas palabras clave tiene. Entras a la web de la otra competencia y miras cuántas palabras clave, cuántas palabras totales tiene. Si uno tiene 3000 y el otro tiene 2000, pues tú utilizas 2500. Pero bueno, ya os digo que esto lo mejor es hacer lo que necesites y punto. Y por otra parte tenemos el apartado de densidad, que podemos acceder a través de aquí, o si no, pues volvemos aquí, SEOquake y densidad. Aquí nos dice otra vez las palabras totales, nos lo vuelve a repetir. Y aquí tenemos esto dividido por una palabra, dos palabras, tres palabras, cuatro palabras. Es decir, las palabras por las que estén formadas la palabra clave. En este caso, como veis, solo hay una. SEO, agencia, web, full SEO, nuestra, empresa, están formadas solo de una palabra. Si vamos aquí y clicamos a dos, ya están formadas de dos palabras. Agencia, SEO, servicios, SEO, empresa, de full SEO. Si vamos a tres, pues estarán formadas de tres palabras. Agencia, SEO especializada, full SEO ha conseguido, etc. Entonces volvemos por ejemplo a dos palabras y como veis aquí tengo la palabra clave principal, agencia SEO. Aquí nos va a devolver una serie de datos, por ejemplo, encontradas en, pues aquí la description, la meta description y en el H1, porque en el H1 la palabra clave siempre debe de aparecer. Y en el title también, pero eso lo estudiaremos más tarde, como ya he dicho 20 veces en este vídeo. Seguidamente vemos las repeticiones, como vemos a lo largo de todo el contenido de las, a ver si sale por aquí, 1160 palabras, esta palabra ha aparecido 10 veces, por lo tanto tiene una densidad de 1,72%, o sea, de todo el contenido un 1,72% es la palabra agencia SEO. Y tiene una prominencia de un 70,84%. La prominencia no es que le tengas que hacer mucho caso, pero cuanto más alto mejor. Es decir, cuanto más para arriba pongáis las palabras clave del texto, mejor. Pero no le hagáis ni caso porque no es así realmente, ¿vale? Así que las palabras clave donde hagan falta y punto. No te bases en la prominencia. Aunque si os fijáis, aunque yo no haga caso a la prominencia, si os fijáis en las palabras clave que me interesan, es donde la tengo más alta. Agencia SEO la tengo alta, servicios SEO la tengo alta, empresa de full SEO, nuestra empresa no, empresa SEO la tengo alta, ¿vale? Por lo tanto, aunque no lo hagas expresamente, normalmente la vas a tener alta. Pero no os fijéis en este dato porque no es nada relevante para SEO. Y lo mismo, cuando he dicho antes de utilizar la media de la densidad que utilizan tus competidores, pues entras al competidor y miras qué densidad está utilizando para la palabra agencia SEO. Por ejemplo, imaginaros que esta es la web de un competidor y quiero saber qué densidad utiliza para la palabra agencia SEO, pues venimos aquí a la web del competidor, venimos a densidad, venimos a la palabra clave agencia SEO y venimos aquí. Y sabremos que nuestro competidor número 1 está utilizando una densidad de un 1,72% para la palabra clave. Entramos a la web de nuestro segundo competidor y están utilizando una densidad de un 2,72, pues tú utilizarás una densidad de un 1,35, ¿vale? Haces la media. Y ya está. Pero ya os digo que yo no me fijo demasiado en estos datos. Yo escribo como tengo que escribir y punto. Sin densidades ni nada. Evidentemente, si la densidad es súper baja, de un 0,3%, pues a lo mejor sí que tendría que optimizar un poquito mejor el texto. Seguidamente vamos con la extensión Web Developer, que también si te descargas el PDF, la vas a poder instalar en Google Chrome porque tienes ahí el enlace. Web Developer básicamente solo la utilizo para una cosa. En Information, en View Document Outline,
nos va a mostrar todos los encabezados. Si os fijáis, aquí tenemos el H1 con la palabra clave agencia SEO. Es una trampa, esto no es el H1. El H1 es esto, ¿vale? Es una trampa, no os equivoquéis, ¿vale? Y como veis, seguidamente pues nos dice el H2, que dentro del H2 tenemos un H3, etc. Si tuvierais alguno en naranja, quiere decir que lo estáis haciendo mal. Así que simplemente si queréis saber si lo estáis haciendo bien o lo estáis haciendo mal, lo analizáis con esta herramienta y os dirá todos los encabezados que tenéis, qué número de encabezado es y si lo estáis jerarquizando bien. Como he dicho anteriormente, solo puede haber un H1. Todo lo demás van a ser H2, 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 H2. Y si dentro de un H2 también tiene que haber un H3, pues un H3 dentro del H2. Que este H2 está dentro del H1. ¿Sí? Todo el rato así. Es fácil de entender. Y si tienes cualquier duda, me la comentas, sin ningún problema. También tenemos la extensión SEO Meta in One Click, esta de aquí. Simplemente tendremos que clicar y nos hace casi todo lo que hemos visto anteriormente, sobre todo la de Web Developer. Nos devuelve el título, la description, varios resultados, pero lo que a mí más me importa es en headers y aquí nos devuelve pues los encabezados. Ya está, es lo mismo que hemos visto aquí, pero sin salirte de la página. Desde aquí pues ya entras aquí, entras en headers y ya lo tienes. Ya está, es lo mismo. Y por acabar vamos a entrar a la herramienta duplechecker.com, también tienes el enlace en el PDF, y esta herramienta lo que nos va a permitir es ver si un texto está copiado o ya lo ha utilizado otra web que esté indexada o crawleada por esta herramienta. No hace falta que entiendas esto que te acabo de decir. Simplemente tenemos que colocar el texto aquí, colocar la URL donde está subido el texto, es decir, esta URL. La pondríamos aquí y sabremos si el texto que tiene esta URL lo está utilizando otra web o no, ¿vale? Y también pues aquí podemos subir un Word o lo que sea, un doc, bueno, aquí te dice los formatos. En este caso yo lo que voy a hacer es ir a lo cutre y copiar el texto de la página, Control C, Control V, solo puedes poner hasta 1000 palabras, eso sí, si no tienes que pagar. La vamos a dar que no soy un robot porque creo que no soy un robot, sí, no soy un robot. Esperaremos a que nos lo analice y como veis tenemos un 60% de plagio, pero evidentemente no es plagio porque es mi web, ha detectado que está en mi web. Por lo tanto, si hay otra web que está utilizando este texto, te tendría que salir aquí. Y vamos a acabar la lección explicando cuánto y cómo cobrar por hacer textos SEO. Pues hay gente que cobra, por ejemplo, un precio por palabra, es decir, puedes poner 1 céntimo por una palabra. Hay gente que le pone más, hay gente que le pone menos, depende mucho del país, de lo bueno que sea la persona y del tipo de texto. Cosas que tienes que tener en cuenta: la experiencia, primero de todo. Seguidamente, el sector al que tengas que redactar. Seguidamente, la complejidad del texto, toda la investigación que tengas que hacer. Seguidamente, la dificultad de este texto y seguidamente el cliente, si es muy exigente, el tipo de web, etc. Una vez tengas en cuenta todos estos factores, podrás decidir cuál es el precio de tu palabra. Pero no hace falta que le pongas un precio a una palabra, sino puedes decir, te cobro 50 euros por este texto de 700 palabras y incluye una revisión de cambios mínimos y ya está. Así que puedes cobrar tanto por palabra como por proyecto, quiero decir, por texto, es decir, 50 euros por texto y te hago un pack, si me coges 20 textos te dejo a 45 euros cada texto y ya está, ¿vale? Puedes hacerlo así. En este caso no cobraría por horas porque no sería lo más óptimo cobrar por horas a la hora de realizar un texto, pero bueno, teniendo en cuenta todos estos factores que te acabo de explicar, tú mismo puedes ser el que decida el precio de tu texto o el precio de tu palabra, teniendo en cuenta todos estos factores. Evidentemente no va a ser lo mismo redactar para un nicho poco competido, que da igual la manera en la que esté redactada porque no importa y no hay técnicas de copy, a no un texto que tengas que vender un producto persuasivo, que haya una estrategia de copy por detrás, que sea de una web con mucho nombre, etcétera, ¿vale? No vas a cobrar lo mismo a un tipo de texto que a otro, pero así te haces la idea y puedes hacer mejor cálculo de lo que vale el texto. De hecho, una recomendación que te doy es pregunta a empresas, a gente de tu sector, a ver cuánto cobran, o por ejemplo pide un presupuesto, ¿vale? Aunque sea de mentira, pues te van a pasar un presupuesto y así más o menos ves por dónde se mueve el mercado y por dónde se mueven los precios. Y nada más, espero que os haya gustado la clase. Sé y lo siento mucho que ha sido una clase súper rollo, pero es una clase que tienes que mirártela sí o sí porque el texto es, yo creo que el factor más importante de toda la web a la hora de posicionar. Por lo tanto, es algo tedioso, pero que a la vez es muy importante. Así que si has llegado hasta aquí, te felicito porque ya sabes cómo redactar textos al 100% optimizados.
Y nada más, me despido, nos vemos en la siguiente lección. Y eso, espero que os haya gustado. Hasta la próxima. Si queréis ver todo el curso completo, ya sabes que puedes hacerlo, la opción menos recomendada, a través de la lista de reproducción de YouTube. Y si no, puedes entrar a academy.fullseo.es, donde vas a poder hacer un seguimiento total del curso con porcentajes, con cuestionarios, incluso vas a poder hablar conmigo, por lo que te recomiendo que te registres de manera totalmente gratuita en academy.fullseo.es para ver no solo este curso, sino todos los cursos que tengamos subidos, tanto gratis como de pago. Y también me harías un favor muy grande si te suscribieras al canal, que esto me ayuda muchísimo a crecer y a hacer más contenido como este. Ahora sí, hasta la próxima.